A los seguidores de Miscelánea Histórica, buenas tardes. Reaparecemos después de breves vacaciones con un tema que es muy importante para Concordia, que se trata bajo un título que le he puesto de los 5 puertos de Concordia. Previamente hay antecedentes de la actividad portuaria en la región. No olvidemos San Antonio del Salto Chico, con un puerto importantísimo, fundado allá en 1769 y desaparecido en 1821. Y también en la región, un puerto que quizás no ha sido nombrado mucho, que se llamó El Bizcocho, a raíz de un arroyo de ese nombre que desagua en el río Uruguay al sur de Federación antes de llegar al Salto Grande. Fue importante porque relacionó ese arroyo a Mandisoví y al puerto de San Antonio de Salto Chico. La mercadería que venía del norte, del Alto Uruguay, recalaba allí en ese puerto, y de ahí en carretas llegaba acá al puerto de San Antonio, pasando previamente por Mandisoví, a raíz de que las carretas no podían cruzar arroyos crecidos, buscando siempre las nacientes. Así que esos son los 2 antecedentes. Estoy preparando precisamente un trabajo sobre ese puerto del Bizcocho, que es muy interesante. Respecto a Concordia, una vez que el padre del Castillo se va de Concordia, es nombrado como comandante militar el coronel Antonio Navarro, que es el verdadero hacedor material de Concordia. Y dentro de las mejoras que va incluyendo a Concordia poco a poco, población, por ejemplo, comandancia, iglesia, está también que es el fundador del primer puerto que tuvo nuestra ciudad y que se ubicó en la desembocadura del arroyo Yuquerí Grande, es decir, una distancia del núcleo poblado de aquel entonces de 2 kilómetros, con un camino que se abrió en el medio del monte costero hasta llegar a ese lugar. Hoy día, Carretera La Cruz es la continuidad de ese camino que se abrió en otros tiempos. Muy bien, allí puso un resguardo, que era una pequeña casillita que controlaba la llegada de los barcos. La mayoría de esos barcos eran pequeños, pailebot, por ejemplo, los botes, también chalanas, en fin, generalmente todo era a vela. Así que incluso eso significó un refugio, ese puerto, allá en la boca del Yuquerí, a 2 kilómetros. Y los comerciantes iban a buscar la mercadería, esos 2 kilómetros a través de carretas, ¿no? O pequeñas, o algo más pequeño que la carreta muchas veces, iban y venían. Llevaban productos de acá a embarcar para que sigan viaje hacia abajo e iban para traer hacia Concordia y ahí distribuirlos si quedaban en Concordia o se desparramaban en la zona. Por ejemplo, el caso de la yerba. Bueno, entonces, ese puerto, digamos, fue importante, muy importante. Estaba bajo la jurisdicción de la aduana de Concordia. La aduana de Concordia funcionaba inicialmente en el mismo edificio de la comandancia militar. Al final, entre la intersección de Montevideo, está el Hotel Colón. En esa punta funcionaba la aduana, ¿cierto? Junto con la alcaldía, que era otro cargo que había, porque no había todavía juzgado de paz. Después, la aduana estaba a cargo de un receptor de rentas, primero, y luego un administrador de aduana, de rentas.
Ese puesto fue creado en 1850 cuando comenzó el comercio a agilizarse poco a poco, a pesar de las guerras, interrupciones, se iba, volvía. Es decir, que el puerto Concordia fue generalmente un puerto que siempre tuvo actividad, salvo muy contadas ocasiones en que se suspendía por la guerra. El primer administrador de la aduana fue Parera, Mateo Parera. Tuvo a su cargo la aduana y, por supuesto, introdujo las necesidades fundamentales para esa aduana de Concordia. Una cosa era la pequeñez de la aduana, de ese recinto. Entonces va a buscar otro lugar para que funcione esa institución. Y por eso se alquila las casas de Urdinarrain, que estaban allí donde funciona la Casa de Deportes en la esquina de Urquiza y la peatonal Mitre. Allí estaban en dos ranchos largos, paredes digamos, de material, pisos de ladrillos, techos de paja. Allí era el domicilio de Urdinarrain, que luego, en razón de que había necesidad de nuevas instalaciones para la aduana, porque no tenía, por ejemplo, depósitos, ¿no es cierto?, para guardar las mercaderías, entonces alquila. Las dos construcciones las alquila. Pero era tan importante el flujo comercial, el aumento del comercio, la llegada de mercaderías cada vez más, que incluso eso resulta poco. Y entonces va a buscar otros 5 lugares distribuidos en la villa que sirvan como depósito, ¿no es cierto? Es decir, la importancia entonces de la aduana. Bueno, sabemos que en el año 1850 también se va a inaugurar el Paso del Salto, acá en el Salto Chico, una especie de puerto, pero para chalanas, las chalanas del Estado. Parece que el Estado tenía su propia flota, ¿no?, en chalanas, que tenían como servicio simplemente cruzar a la banda oriental, llevando mercadería, no trayendo. Es decir, para exportar frutos del país, melones, sandías, quesos, etcétera, etcétera, todo se llevaba en esa lancha. Y había un administrador que cobraba el correspondiente peaje o impuesto, y a su vez el Estado lo pagaba él, el sueldo de él lo pagaba el Estado, y él dependía también de la aduana. Ese fue el primer puerto. Por ejemplo, la aduana va a buscar, o mejor dicho, va a aumentar su personal. Eso es importante porque eso te demuestra que va creciendo la actividad portuaria, la actividad comercial. Y hacia 1850 Mateo Parera es administrador, pero él tiene estos funcionarios. Un oficial interventor que es don Eleuterio Ramos. Un vista, que es Juan Crisóstomo Gómez, que fue muchos años comandante de Federación, y luego fue incluso jefe político de Concordia, después de la caída, de la muerte de Urquiza. Juan Crisóstomo Gómez. Mateo Iglesias era oficial auxiliar. Mateo Iglesias, comerciante de la primera hora, estaba metido allí. El cabo de rentas era Manuel Martínez. Manuel Martínez es importante porque fue también comandante militar, jefe político de Concordia. Pero fue un hombre que participó en varias contiendas. Por ejemplo, se recuerda de él, digamos, la expulsión de Entre Ríos, allá por 1860 y pico, de los generales Hornos y Madariaga, que habían sido enviados por Mitre para perturbar a Entre Ríos y buscar la alianza Corrientes. Fue así entonces que era, digamos, también estaban dependientes de renta Maximiliano Correa, Santiago Artigas.
perdón, no Santiago, Pascual y Antonio Gómez. Y el encargado de las chalanas oficiales era Juan Palavecino. Los artículos que se traía yerba, cueros, se traía tabaco, se traía postes, medios postes, se traían también tasajo, grasa, cebo. El tasajo muy importante porque era, bueno, todo lo que sea derivado de la ganadería generalmente era todo para exportar. Y ya tenía, era importante, eso se llevaba a Montevideo, generalmente a Montevideo, porque los comerciantes acá tienen más relación con Montevideo que con Buenos Aires. Bueno, entonces todo para exportar. Se traía de afuera todo lo que fuera que acá no se hacía, licores, paños, por ejemplo, mármol, muebles, etcétera, etcétera. Todo se traía del exterior y venía a través del puerto de Montevideo. A veces, raras excepciones, venía a través del puerto de Buenos Aires. Y así entonces, digamos, marcamos el segundo puerto, en 1857. ¿Qué pasó? Hubo comerciantes que insistieron en la necesidad de un cambio del puerto, del cambio de lugar del puerto. Y ahí aparecen personajes como Nicanor Ponsati, que vino mandado por Urquiza, con un cargo dentro de la aduana, muchacho joven, pero ambicioso. También, ahí en ese momento van a participar Federico Báez, que era el comandante, el jefe político de Concordia, y Estanislao Panero, que era el administrador de la aduana. Todos van a coincidir en que era necesario trazar un plan. El plan es, ¿cuál? Intensificar el comercio, ¿no? Pero cambiando al puerto de lugar. Esa es la idea de Ponsati. Bueno, Urquiza lo acepta, se hacen todas las gestiones, se levantan las primeras casillas, digamos, sobre el arroyo Mansores. Le llamaban el arroyo del Saladero, ¿no? Hay fotografías por ahí, un agua cristalina en aquellos tiempos, que incluso se tomaba. Vaya a tomarla ahora. Y entonces, ese es el lugar que se elige. Urquiza da el consentimiento, el visto bueno, y entonces emite un decreto de cambio de lugar del puerto, la supresión del puerto del Yuquerí y la habilitación de este. Eso fue en 1857. Pero surgieron problemas, y ahí va a venir el tercer puerto. ¿Cuál es el problema? Muchos comerciantes estuvieron en desacuerdo. Claro, no se había consultado a los comerciantes si querían o no ese cambio. Saltaron aquellos que no querían, otros apoyaban, y se armó realmente una disputa y una división de los comerciantes en Concordia, que incluso arrastró a ciertos grupos de vecinos. Eso se iba poniendo cada vez mal. ¿Por qué? Los comerciantes que querían el puerto acá decían que era más conveniente, estaba cerca, que se ahorraba mucho dinero en el transporte desde allá, desde el otro puerto, que había más seguridad, un montón de factores interesantes. Pero los otros decían que el problema estaba en el corralito, promontorio rocoso, donde tenía un lugar por donde pasaban los barcos nuestros, o los barcos o las embarcaciones que venían acá al puerto, que era muy estrecho, y a veces cuando bajaba mucho el río quedaban sin agua. No había posibilidad de navegar. Tenían que dar a veces la vuelta por la banda, por la costa de Salto, que ahí sí el corralito, digamos, estaba más abierto, un paso interesante, por eso toda la navegación llegaba a Salto. Llegó un momento en que todos los barcos que debían venir a Concordia se iban a Salto. Eso, por supuesto, para el comercio era... y por eso entonces... pero por otro, la otra razón, ¿cuál era? La otra razón de estos que no querían eran porque se le terminaba el contrabando. En los 2 kilómetros que había de aquel puerto a Concordia, ahí hacían los cambalaches, los cambios, ¿no es cierto?, de mercadería que favorecían el contrabando.
Acá no había, lo fiscalizaban allá, pero llegaban con los productos acá, cada uno a su comercio. Es decir, no había quien controlase la llegada con los productos acá en Concordia. Entonces aprovechaban para hacer estas cosas. Ese era el verdadero motivo, ¿no? Está bien, tenían razón en cuanto a que la navegación se perturbaba en el corredor. Por eso Urquiza, ¿qué hace? Nombra un vedor que informe y lo nombra al coronel Julio von Rusch, que había venido con Garibaldi, la expedición de Garibaldi, que se quedó acá en Concordia. Y Julio von Rusch, un hombre muy meritorio para Concordia, pacientemente hace toda la investigación, conversa con unos, con otros, y saca conclusión de que los que se oponen al Tratado del Puerto tienen razón. ¿Pero por qué? Por el problema de la falta de navegación. Entonces, ¿qué hace Urquiza? Ordena inmediatamente que se termine el puerto en el 58, que vuelva a través del puerto a Yuquerí.